Los medios de comunicación anti-Trump, es decir, el 90% de los medios de los Estados Unidos y el 99% de los medios de Europa, tienen una rara fijación y es buscar todo lo malo que puede haber en las acciones de Trump, aunque sean buenas. Si una acción es buena, tratan de no reseñarla, y si la reseñan, siempre buscarán el punto negativo al cual les gustaría resaltar. Tienen además otro grave problema, que si hay algo que criticar, lo hacen agavillados, en bloque, en grupo. ¿Cuándo se descubre que estos medios anti-Trump están montados en una campaña? Cuando la campaña que desatan es sostenida, capturada o aprovechada por los peores enemigos de los Estados Unidos, como el chavismo, por ejemplo. En tal sentido, con el tema de las narcolanchas, el que se interceptara embarcaciones del narcotráfico no ha sido reseñado como una acción contra el narcotráfico, sino como una violación a los derechos humanos, como unas extralimitaciones del poder militar de los Estados Unidos, como unas ejecuciones extrajudiciales. Y no se habla de que quienes van a bordo de esas lanchas en efecto son narcotraficantes trabajando para el crimen. Por lo tanto, la acción que se está realizando en contra de esas embarcaciones es completamente legítima, pues se trata del combate al narcotráfico. Ahora se han inventado una nueva, y es el que hayan rematado, supuestamente, según estos medios de comunicación, a los 11 integrantes de la tripulación de una embarcación. Dígame usted qué clase de embarcación, qué clase de lanchita de pobres pescadores lleva a 11 personas a bordo, no lo sé. Pero es fácil darse cuenta de a quién le interesa esta discusión sobre una supuesta ejecución extrajudicial cuando vemos al final quién agarra el tema. Según el Washington Post, el secretario de Guerra Pete Hegseth habría ordenado un segundo ataque en septiembre contra cualquier sobreviviente de estas embarcaciones. Ahora el Congreso quiere investigar los ataques a estas supuestas narcolanchas en el Caribe. Una comisión especial para que investigue los graves hechos que condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del Mar Caribe. Es decir, el Washington Post y los medios de comunicación de los Estados Unidos anti-Trump han decidido que es una buena idea coincidir nada más y nada menos que con Colotordoc, Jorge Rodríguez, uno de los voceros principales de las locuras del régimen chavista. De esta barbaridad vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Y el crimen no paga. Si los dejas entrar, no los verás salir por la buena. Si su país sufre lloro es por un socialista, señora. Te partirán la pierna para venderte las muletas, te expropiarán las muletas y le echarán la culpa a todo aquel que se la atraviese por el camino, porque ellos siempre van a ser inocentes. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Y ladrones, los bichos. Recuerda que el socialismo no te roba porque seas rico. El socialismo dice que eres rico para poderte robar. Eso es lo fundamental. Te robarán la ropa y el ropero, la ceniza y el cenicero, las flores y el florero. Te robarán el jamón ahumado con rodaja de piña, cereza y almíbar que comprabas y llegabas después que lo comprabas o te lo regalaban en la cesta de Navidad, que también te robaron la cesta de Navidad con todo lo que traía adentro. Y tú ibas con ese jamón a la charcutería y le decías al charcutero: amigo, ¿cuánto me cobra por rebanarme este jamón? Ay, venga, 20 bolívares. Y el bicho iba, te lo rebanaba completo, te ponía una bandejita, te lo forraba, tú te lo dabas. Con eso hacías el pan de jamón. ¿Viste? Te robarán las nueces. Dígame eso. Había gente que esperaba que fuese la época navideña para comer las nueces. Avellanas. Sí, las propias nueces, la nuez, las almendras,
Todas esas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Por cierto que entre la gente que me ha escrito sobre la receta de las hallacas, hay un gentío que me ha escrito sobre cómo hacen las hallacas en su casa, los encurtidos y las nueces que le ponen ahí en algunas partes, que le ponen nueces también en el adorno de las hallacas. El huevo sancochado, dicen que en Guayana, otros me dijeron que en el llano también. La gente, por ahí salieron unos que me comentaron también del garbanzo, es verdad. Hay gente que le pone, en el adorno le ponen garbanzo a la hallaca. Y hay una gente que hace, que no sé, no recuerdo si es en Trujillo, que hacen unas hallacas de caraotas llamadas carabina. También me comentaron eso. Todo eso te lo van a robar. Todo eso te lo robarán, amigo, porque el socialismo no quiere que tú seas feliz. Y la Navidad es época de felicidad, de alegría. La Navidad es época de poner nacimiento, como dice yo aquí. Mira, yo puse mi nacimiento. ¿Por qué? Porque es la tradición. Y uno es cristiano y uno pone el nacimiento con su niño Jesús. El arbolito, voy a poner el arbolito también. Estoy buscando un arbolito que se parezca a mí, a mi way of life, a mi, ¿sabes? ¿No? A todas esas cosas. Eso va a ocurrir. Así que no se desesperen. Ahora, una cosa sí les digo, ¿no? Que creo que es importante. Atención. Si a usted no le gusta este intro, mire, revísese bien, mire, atención. Usted sabe cómo determino yo si usted es una sabandija o no, porque a usted le molesta este ruido. Este ruido no, este sonido, este bello sonido angelical, mire, celestial. Tengo días diciendo que se están dando unos fenómenos bastante extraños. Y uno de los fenómenos que se está dando es la rebelión de la gente en contra de los polichoros, de los polimatraqueros, de los militares alcabaleros, porque la gente está harta, la gente está cansada. Pero también se está dando otro fenómeno bastante peculiar, que es que se han soltado los jalabolas. Hay una cantidad de jalabolas que se han soltado por la vida y que han decidido que la mejor manera de garantizarse un puesto en el avión, si a Mamaloduro se le ocurre por alguna razón irse para el carajo, es jalar bola. Y entonces uno dice, ¿de verdad qué estarán pensando? El cumpleaños de Mamaloduro fue una buena oportunidad para que surgieran un poco de jalabolas. En estos días vimos a unos militares cantando el cumpleaños de Mamaloduro. Ya eso es bastante, ¿no? Eso es una cosa que uno no había visto nunca jamás. Nunca jamás. A mí una vez me contaron una anécdota de Jaime Lucinchi, que el día de su cumpleaños estaba en Miraflores. Había terminado de trabajar tarde, tal, y se quedó con unos pocos colaboradores y cercanos de su familia celebrando su cumpleaños en Miraflores, o tomándose unos tragos y comiendo ahí una cosa. Y cuando ya eran cerca de las 3 de la mañana, que ya el señor se iba a retirar, cuando va saliendo, vienen a saludarlo, a felicitarlo, los trabajadores de la cocina de Miraflores. Me dice, ay, presidente, feliz cumpleaños. Y él dice, ¿y ustedes estaban aquí todavía a esta hora? Y dice, pero yo no me he tomado un whisky con ustedes. Y el tipo se devolvió para la cocina, se sentó con los trabajadores de la cocina, la señora que cocinaba, no sé qué, a tomarse un whisky con ellos. No, vamos a celebrar aquí mi cumpleaños. El oprobioso Jaime Lucinchi. ¿Usted cree que Mamaloduro hace eso? No, Mamaloduro pone una gente a que haga el ridículo de una forma tal que uno lo que dice es, oye, pobrecitos, de verdad. Muy buenos días, estamos en San Felipe, estado Yaracuy, y desde acá se le envía un mensaje bastante claro y contundente al presidente de la República. ¿Cuál es el mensaje? ¡Feliz cumpleaños nuestro presidente! Después vienen y me dicen que yo hay que exagero con la descripción, ¿verdad? De acá de la Comuna Ecológica Jorge Rodríguez, te decimos que te amamos. Este es un pueblo que te respalda. Ese es el mensaje que se le envía al presidente de la República en este día tan especial en su cumpleaños. Y el pueblo le da el mensaje. ¡Feliz cumpleaños, presidente! ¡Llévatelo! ¡Dale! ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños a ti! ¡Cumpleaños, presidente! ¡Cumpleaños!
ven acá, ustedes no caben en el avión. Ustedes no caben en el avión. Ustedes le pueden, mire, le pueden cantar todo el cumpleaños que usted quiera. Ustedes no caben en el avión. Así que olvídate del tango. Olvídate del tango. Gordas mondongúas que ahora, como las identifican, porque cuando ven, ahora está ocurriendo. Ya sabemos que eso está ocurriendo, porque ya se popularizó, no por mí, porque en realidad yo lo que hice fue decir lo que la gente me decía. Me dice, mira, todas esas viejas se ponen, son unas mujeres gordas mondongúas que se ponen unas licras de animal print siempre más pequeñas en la talla. Y yo está bien, yo le he puesto la de 800 tallas, 950 tallas menos. Está bien. Pero esa es una descripción que me ha dado la gente a través del número que ven en pantalla. Este número que ven en pantalla, ahí nosotros recibimos la descripción que la gente da y a todos la echamos por la calle. Entonces, ¿qué ocurre con esto, amigos míos? Lo que ocurre es que ya la gente las ha identificado. Ahí viene la del club. La gente ve a una mujer con animal. Usted que me está viendo, usted amiga, o usted amigo, su esposa, su pareja, su novia, su hija, su hermana, tenía una prenda de animal print y usted cada vez que la ve, que se la va a poner, le dice, te vas a poner la del club. Usted sabe que eso está ocurriendo, todo el mundo lo está pasando. Entonces, ¿qué están haciendo la vida del club? Se están absteniendo de ponerse la ropa de animal print, sobre todo las de leopardo, porque las de leopardo son más pajúas. Porque cuando una persona, ¿verdad?, que es talla XXXL se pone una licra M, las manchas del leopardo, que el leopardo tiene unas manchitas así, se ven así como unas arepas quemadas. Y entonces ya la gente dice, mira, ya viene una con la arepa quemada. Entonces ya están en evidencia, amigo. Se acabó, no puedes. No puedes. Escúchame bien. Aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Ay, mondongúa, mira, a ti también te va a sonar la campana, mira. Y seguimos. El tema es el siguiente. Cuando usted ve que los medios de comunicación que se han posicionado en contra de Donald Trump en los Estados Unidos arrancan una campaña, se da cuenta de la forma tendenciosa en que la desarrollan. Nadie en estos medios, Washington Post, New York Times, etcétera, se ha detenido a hacer una investigación, ellos que son periodistas de investigación, para saber quiénes eran los que iban en las lanchas, qué llevaban esas lanchas, de dónde salieron, cuánto le pagaban a los que iban allí, qué cantidad de cocaína, quién la recibe. Y a mí me extraña muchísimo que esos medios de comunicación no reparen en una cuestión bien importante. Porque tú pudieras decir, bueno, pero es que es muy peligroso estar yendo a Venezuela a averiguar eso. Es muy peligroso ir al Caribe, sí. Claro. Pero porque estos medios de comunicación que están en los Estados Unidos no investigan por dónde entra la droga en el territorio de los Estados Unidos y cómo se distribuye. ¿Por qué no hay una investigación sobre la droga que llega desde Venezuela a territorio de los Estados Unidos y sus canales de distribución? ¿Por qué no hay una investigación sobre los niveles de consumo de drogas en el mercado de los Estados Unidos, que al fin y al cabo son los que permiten que el mercado siempre, que el oferente siempre cambie y siempre esté? Antes era Colombia, después fue México, ahora es Venezuela con México y Colombia, está todo lo que tú sabes ya. ¿Por qué no investigan sobre eso? No, porque es mucho más fácil decir que hay ejecuciones extrajudiciales. Y entonces me pregunto yo, ¿cómo es eso que tú te montas en una lancha violando las leyes, violando todas las leyes, poniendo en peligro la navegación segura a mar abierto, circulando en contra de la ley, de las leyes marítimas internacionales, sin las debidas identificaciones para circular en mar abierto de la forma en que lo establece el derecho marítimo? Vas con droga en una embarcación, formas parte de una banda delictiva y cuando el poder militar del país afectado por el tráfico de drogas se desata en tu contra y resultas muerto, te van a recordar como si fueses una víctima. Aquí la noticia no debería ser que han neutralizado a unos narcotraficantes. ¿Cómo es eso que unos tipos que son narcotraficantes son glorificados como si fuesen unas pobres víctimas? ¿Cuáles pobres víctimas? ¿Cuáles pobres víctimas? Estamos hablando de unos delincuentes de verdad.
Unos delincuentes de verdad que además de eso, lo que terminan siendo a la luz de todos los que hemos visto las acciones en contra de esas narcolanchas, son unos anónimos. Nadie sale a decir, mi hijo fulano de tal se montó en una lancha a pescar sardina el miércoles y el jueves me lo mataron en alta mar. Yo tengo la prueba de que él pescaba sardina. Aquí está, él era un pescador de sardina. No ha aparecido un solo pescador de sardina, un pescador de cataca, un pescador de pargojón, de catalana, de catalufa. No ha aparecido un pescador de atún, no ha aparecido un pescador con palangre de calamares o de camarones. No ha aparecido un pescador de camiguana, no ha aparecido nada. No ha aparecido un pescador de bagre siquiera, Dios mío. Un pescador de cazón. Un pescador de mantarraya, de chucho. Un pescador de tajalí. Un pescador de carite. Un pescador de pargo. Epa. Nada. Ninguno ha aparecido a decir un familiar. Mi hermano era pescador, mi hijo era pescador, mi esposo era pescador, mi amigo era pescador y lo mataron. Ya eso te genera, en efecto, ya eso te genera dudas. Ya eso te genera una duda razonable a favor de quien los está combatiendo. Porque, amigo, todo muerto tiene doliente. Todo muerto tiene doliente. Y si a alguien le matan a un familiar trabajando honestamente, ese alguien va a salir a reclamar. Ahora, si lo matan haciendo lo malo, ahí nadie reclama. Salen y lo entierran. Pero además de esto está lo otro. Sería muy fácil determinar, sumamente sencillo determinar, que una de estas lanchas pueda ser, en vez de una narcolancha, una lancha de uso legítimo, una embarcación de uso legítimo para la pesca. ¿Por qué? Porque tendría una orden de zarpe desde un puerto debidamente autorizado, porque su tripulación estaría registrada en el plan del plan que entregaron al momento de que le dieran el zarpe. Porque tendría una matrícula, porque tendría un registro, porque tendría, por supuesto, familiares que salgan y digan, él salió legalmente trabajaba y estas eran las acciones que realizaba. Además de eso, es bastante llamativo y esto no lo investigan estos medios, ni nadie sale a preguntar, y es algo que yo me pregunto todos los días, si el régimen chavista está seguro que los pescadores venezolanos corren el riesgo de salir a faenar para pescar su cataco, su carite y sus sardinas en alta mar, y corren riesgo de que un gringo maluco venga y los mate. ¿Por qué el régimen chavista no ha lanzado una alerta prohibiendo la salida, el zarpe de embarcaciones pesqueras para no poner en riesgo a ese colectivo de trabajadores de la pesca? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no nos dicen los nombres? ¿Por qué no nos muestran los rostros? ¿Por qué no nos muestra el régimen chavista el registro de cada una de las embarcaciones supuestamente de pesca artesanal que han sido hundidas por los malvados gringos según ellos? No lo muestran. Ellos no dicen quiénes son los que van a bordo. Ellos no dicen de dónde salieron. Pero hablan de que hay unas ejecuciones extrajudiciales. Y lo peor no es que lo digan ellos, porque el chavismo siempre dice mentiras. Lo peor es que sale y lo repiten los medios internacionales y sobre todo los medios gringos anti-Trump, que prefieren creerle a Jorge Rodríguez y a Nicolás Maduro que creerle a las autoridades de los Estados Unidos. Si usted decide creerle al chavismo, ya eso es culpa suya. Yo lo que le digo es una cosa, mire, regale un libro en Navidad. Maki Maki es una maravillosa historia de migración. Maki Maki en el país de todos los colores. Es un maravilloso libro para toda la familia, pero sobre todo para los niños migrantes. Para que el niño entienda el proceso de irse de un país a otro y que esta bella historia de Maki Maki en el país de todos los colores le permita comprender lo que significa tener más de un país y vivir más de una experiencia. Maki Maki en el país de todos los colores está a la venta a nivel mundial en Amazon. Regala un libro en Navidad, por favor. Ah, bueno, tienes otro. Señales para Katia. Señales para Katia de Carmen Iriarte Alfonso te introduce en un universo de misterio maravilloso. A mí me encanta el misterio.
Y cuando veo que Carmen Iriarte Alfonso nos muestra estas señales para Katia, yo digo, este libro es maravilloso para regalarlo en Navidad. Regala un libro en Navidad. Señales para Katia de Carmen Iriarte Alfonso. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y recuerda que Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate representar por los mejores. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Eduardo Villegas sigue allí a tu disposición para que comprendas que las habilidades destinadas a la mejora de la comunicación se ejercitan. Así como tú vas al gimnasio para sacar músculo, de la misma manera tú tienes que ejercitar tu comunicación para hacerla más efectiva. Esas son las cosas que te enseña con ejercicios vinculados a la mejora de tu comunicación, tu coach de comunicación Eduardo Villegas. Eduardo Villegas, mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Mensaje de tu coach de comunicación Eduardo Villegas. Síguelo en Instagram, @coach_Eduardo Villegas. Y la farmacia Gardens, ¿qué? Mira, la farmacia Gardens tiene algo muy importante. Si tú estás en los Estados Unidos, esto es algo que fíjate, tanta gente que repite esta frase que a veces es verdad. No hay peor enemigo de un venezolano que otro venezolano. Se repite tanto, ¿verdad? Y entonces me pregunto yo, oye, hay venezolanos que a veces no hacen lo malo y uno los critica. Y los que hacen lo bueno, ¿por qué no los apoyamos? La farmacia Gardens te puede atender en todo el territorio de los Estados Unidos para la compra de tu medicamento. Entonces, en vez de ir a esas farmacias frías, esas farmacias grandotas, donde te atienden allí, como por no dejar, una farmacia cálida, donde te atienden con cariño, en tu propio idioma, donde te aceptan el récipe de donde quiera que sea y donde te pueden mandar el medicamento a tu propio hogar. La farmacia Gardens, tu farmacia latina de confianza. Recuerda también que para enviar medicamentos de Venezuela, la farmacia Gardens está ahí a tu disposición, donde quiera que te encuentres en el mundo. Compras con ellos y ellos se encargan de enviar el medicamento a Venezuela. La farmacia Gardens, tu farmacia latina de confianza, donde tu salud es primero. Cuando usted ve... Es que ya, mira, si aparece un chavista dándole la razón a usted, tenga cuidado. Tenga cuidado. Eso es una máxima. Y el chavismo dice, tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Qué dicen los medios gringos? Los medios gringos le están poniendo el ojo a una denuncia que sacó el Washington Post. El Washington Post dice que supuestamente habían rematado a los tripulantes de una narcolancha, pero no dicen que llevaba la lancha, no dicen de dónde salió la lancha, no dicen cuántos kilos llevaba, no dicen cuántas personas habían. De eso no hablan. Ya el reportaje de por sí es bastante extraño. Y lo más extraño es que de ese reportaje se agarran todos los medios en los Estados Unidos y en Europa para deslegitimar las acciones de Trump en contra del narcotráfico en el Caribe. Para muestra un botón. Según el Washington Post, el secretario de Guerra Pete Hegseth habría ordenado un segundo ataque en septiembre contra cualquier sobreviviente de estas embarcaciones. 2 de ellos habrían sido ejecutados justo después. Si es cierto, esto alcanza un nivel de crimen de guerra, dijo el senador demócrata Tim Kaine. Si la gente se rinde, no se le mata, tiene que representar una amenaza inminente. Es difícil creer que 2 personas en una balsa tratando de sobrevivir representen una amenaza inminente, opinó el representante republicano Don Bacon. El presidente Trump reaccionó a este reporte. Voy a informarme al respecto, pero Pete dijo que no ordenó la muerte de esos 2 hombres. Para Pete Hegseth, todas las operaciones ocurren bajo un ámbito completamente legal al tratarse de organizaciones criminales designadas por Estados Unidos como terroristas, algo que está dejando de resonar no solamente en el Congreso de Estados Unidos, sino en varias partes del mundo. El régimen venezolano afirma que todo es simplemente, y digo textual, una amenaza del imperio. Pero vamos al punto, y es donde yo reclamo la ausencia de rigor a la hora de determinar cuál es la noticia. ¿Cuál es la noticia aquí? La noticia para ellos, la noticia que quieren posicionar, es que hubo una ejecución extrajudicial. Pero pasan por alto que había en la embarcación, de dónde salió la embarcación y quiénes eran los ejecutados. ¿Por qué estos medios hablan de los muertos de las embarcaciones, pero no del contenido de las embarcaciones ni de las actividades que desarrollaban esos muertos
acciones en contra de la narcolancha. Eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Cómo de una manera sostenida, de una manera inclusive burda, los medios de comunicación de los Estados Unidos, y que son replicados, hoy lo vi aquí en Alemania, en un reportaje en alemán, de cómo el Congreso de los Estados Unidos abrirá una investigación por unas violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y además de eso, se entra en el terreno de la politiquería, porque politiqueros hay por todas partes. Estos bichos hablan, estos dos senadores, de crímenes de guerra. Y entonces aquí tienen un grave problema. Usted no puede hablar de crímenes de guerra si no hay una guerra. Y una guerra tiene que haber sido declarada. Hay una guerra en el sentido estricto establecido por el derecho internacional, dentro de la cual usted pueda hablar del respeto al derecho de guerra que impida determinadas acciones y que puedan ser catalogadas a la hora de ser violadas como crímenes de guerra. No existe. Entonces vamos a empezar por definir las cosas, y por esa razón es que usted se encuentra demagogos como estos. Un demócrata, ¿qué más puede ser? Demagogo. Y el otro republicano es un blandito, un flojito, un pan mojado, como dice mi amigo Daniel, un pan mojado, como dice mi hermano, una merengada de ñame. ¿A dónde voy con todo esto? Porque está la otra situación. ¿Pero qué estaban haciendo esos bichos a bordo? Eso no estaban haciendo regata, no estaban haciendo velerismo. No estaban surfeando. Esa gente estaba haciendo lo malo. Luego está el otro tema, que son las normas aplicables con respecto a el derecho humanitario, el derecho internacional humanitario, que son aplicables en los Estados Unidos. Es necesario recordar que en los Estados Unidos no se aplica el tratado referente y que conforma la Corte Penal Internacional, y que los Estados Unidos, teniendo la gran cantidad de actividades militares que tiene en el mundo, como si fuese un policía, se ha negado por razones de estrategia política a ratificar convenios vinculados con el tema de los derechos humanos, para evitar que por alguna acción que desarrollen en el futuro internacionalmente puedan ser acusados sus líderes militares, sus soldados e inclusive sus dirigentes políticos de algún tipo de acción violatoria a los derechos humanos. Eso es necesario saberlo también. Entonces ya, por supuesto, dan por cierto que hay un crimen de guerra y que hay una ejecución extrajudicial, pero nunca han hablado de lo que llevan las narcolanchas. Nunca han hablado de dónde salieron las narcolanchas. Nunca han hablado de la violación al derecho marítimo que se ejecuta con la connivencia y promoción del régimen chavista y del régimen de Petro para navegar por el Pacífico, por el Atlántico y por el Caribe con embarcaciones que no cumplen con las normas internacionales de navegación. De ninguna manera. Y que salen de distintos puntos del territorio de esos países sin ser debidamente vigilados por ninguna capitanía de puertos que les dé la orden de zarpe. Que ningún familiar ha aparecido a decir: mi familiar era un pescador y él estaba pescando en tal zona y lo mataron. No ha salido nadie. Son los muertos indolientes. Son los primeros muertos indolientes que se conoce. Y de eso no habla el Washington Post, de eso no habla Telemundo, ni Univisión, ni CNN. De eso no habla la prensa europea, que tanta rabia le tiene a Donald Trump. Yo no sé si fue que Donald Trump le quitó una novia. Y yo me pregunto a veces, pero esta prensa europea no sabe que la defensa colectiva y militar de Europa depende del presupuesto de los Estados Unidos, y lo que hacen es tirarle coñazo a los Estados Unidos. Bien mal agradecido que son a veces. Yo digo, bueno, dígame si a Trump se le ocurre decir: mira, ni un centavo más, vamos a ver qué van a hacer ustedes. Bueno, los reportajes dan cuenta de la misma repetición del tema: ejecución extrajudicial, violación de los derechos humanos, crímenes de guerra. Ahora el Congreso quiere investigar los ataques a estas supuestas narcolanchas en el Caribe. Esto luego de reportes que aseguran que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría ordenado un segundo ataque sobre una de estas lanchas, una embarcación donde habían quedado 2 heridos, lo que ha preocupado a legisladores de ambos partidos, y están confirmadas ya investigaciones congresionales en ambas cámaras, en comités tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Sabemos, el secretario de Defensa ha desestimado estos reportes diciendo que son fabricaciones, uno de ellos, por cierto, del Washington Post. Y el día de ayer, a bordo del avión presidencial, reporteros cuestionaron al presidente Trump sobre esta polémica. Él básicamente se puso del lado de su funcionario y de su versión de los hechos.
I don't know anything about it. He said he did not say that, and I believe Dijo que no dijo eso, pero Number one, I don't know that happened. And Pete said he did not want them. He didn't even know what people were talking about. So we'll look into it. But no, I wouldn't have wanted that second strike. Esto, por supuesto, termina siendo, fíjense, ya vamos a ver el otro reportaje. Esto termina siendo, digamos que la gran declaración de Trump sobre el tema. Pero en efecto están buscando cómo tumbarle un alfil a Donald Trump. Que eso es el secretario de guerra, que es quien está ejecutando toda la acción en el Caribe. Van a poner todo el foco sobre él. Van a buscar tumbar al tipo como dé lugar. Y eso, por supuesto, también forma parte de la batalla interna dentro del Partido Republicano. Y no les extrañe que desde alguno de los bandos en pugna, dentro del movimiento MAGA de Donald Trump, dentro del Partido Republicano y dentro del propio gobierno de Donald Trump, estén saliendo filtraciones para atacar y demoler al secretario de guerra en medio de esta situación. Y convertirlo, por supuesto, en víctima de toda la molienda que está desatando la prensa de los Estados Unidos. Cuando yo veo estas cosas, empiezo a entender que estos bichos de verdad tienen una rara pero predecible forma de actuar. Fíjense lo que dice Univision. Pete Hegseth y dijo que el segundo bombardeo a una presunta lancha narcotraficante registrado el 2 de septiembre en aguas internacionales fuera de Venezuela se realizó dentro de la ley de conflicto de guerra y para resguardar la soberanía estadounidense. El secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a realizar estos ataques cinéticos. El almirante Bradley actuó con acierto, cumpliendo la ley que regía el combate, para garantizar la destrucción del buque y la eliminación de la amenaza a los Estados Unidos. El vicealmirante de la naval, Frank Bradley, fue designado en junio por el presidente Donald Trump para ser el comandante de las fuerzas especiales estadounidenses. El fin de semana, un artículo del Washington Post reveló el segundo bombardeo que a juicio de demócratas y republicanos en el Congreso podría constituir una ejecución ilegal de los presuntos narcotraficantes. Esto se eleva al nivel de un crimen de guerra. Si el ataque inicial neutralizó la capacidad operativa de la embarcación, el segundo ataque va a ser difícil de explicar. El segundo ataque va a ser difícil de explicar, dice este experto, que es un poquito más comedido. Es un poquito más comedido. Pero tiene razón, pero va preso. ¿Por qué? Porque siempre hay un experto para hablar de los errores de los Estados Unidos. Nunca hay un experto que nos explique cómo demonios salen esta multitud de narcolanchas cargadas de cocaína desde las costas de Venezuela y Colombia, por el Caribe, por el Pacífico, por el Atlántico, sin que esos tres países puedan evitarlo. Además de eso, son incapaces de decirnos por qué razón ninguno de los supuestos ejecutados extrajudicialmente tiene dolientes. ¿Por qué no ha salido ningún familiar en ninguno de los países de los cuales son estos narcolancheros? ¿Por qué no ha salido ningún familiar a quejarse de la muerte de sus deudos? ¿Por qué no salen a mostrar pruebas de que eran unos humildes pescadores? No ha habido ni una sola investigación de ningún medio de estos, Washington Post, New York Times, etcétera, para decirle a la gente, mira, estos bichos son unos narcotraficantes. No. Muy por el contrario, lo que han hecho es establecer otra teoría según la cual son unos pobres muchachos. Son una pobre gente que está en la pobreza y que lo único que tienen que hacer, lo único que tienen para trabajar es salir a montarse en una lancha a traficar cocaína. Y digo yo, pero ya va, si tú tienes una lancha y te estás muriendo de hambre, ¿por qué no pescas? ¿Cómo me vas a decir tú a mí que lo único que puedes hacer en una costa con una lancha es sacar cocaína? Tú no sabes lo que es pescar. Por favor. Pescador no se muere de hambre. Pescador se morirá de insolación, se morirá de sed, se morirá de tiña, de mavita, de qué sé yo, de urticaria, de artritis, de dolor en las corvas, de apoplejía, de pasmo, de sobresalto. Pero de hambre se va a morir un pescador, ¿de verdad? Nunca. Nunca, eso no pasa.
¿Por qué el Washington Post no revisa esto de la forma en que debería revisarlo? Ese es el gran misterio que tenemos aquí. ¿Por qué razón se habla de unas ejecuciones extrajudiciales y no nos dicen qué estaban haciendo los ejecutados al momento de la muerte? ¿Por qué no nos dicen sus nombres? ¿Por qué no nos dicen quiénes son, dónde estaban, qué hacían y por qué razón estaban en el lugar donde fueron ejecutados para el momento de esa ejecución? La otra cosa, ¿cómo es eso que vas a acusar? Y aquí evidentemente hay una filtración. Evidentemente hay una filtración. ¿Cómo vas a acusar tú al secretario de guerra de haber ordenado que remataran a unos sobrevivientes cuando todo eso está grabado? Es loco él. Otra cosa, ningún militar va a aceptar esa orden. Ningún militar en los Estados Unidos va a aceptar que le digan remátelo. ¿Por qué? Porque está en juego el honor militar. Un militar con honor no hace eso, no remata a una persona indefensa. No lo hace, amigo. No lo hace. Usted puede ver todas las películas y puede tener toda la basura anti-yankee que usted quiera en la cabeza, pero los militares son gente de carne y hueso y tienen códigos morales. Los tienen. Y lo sabemos. Menos el Washington Post. Washington Post no sabe nada de eso. ¿Usted no ha leído el Washington Post? ¿Por qué? ¿Usted no habla inglés? Ah, para eso está AstroJoke. Aprende con el método Chunks. ¿Tú sabes qué es el método Chunks? Te lo va a explicar AstroJoke para que hable fluido, para que apenas en 2 semanas ya entiendas cómo tienes tú que referirte en cada uno de los momentos en que necesitas hablar inglés. Dígame esa gente que está en los Estados Unidos y que resulta ser que decidieron irse de la Florida o se quieren ir de la Florida hacia el norte o se quieren ir hacia el medio oeste y les da miedo porque es que no hablan en inglés. Pero llamen a AstroJoke. AstroJoke en Instagram. @AstroJoke. @AstroJoke. Mira, entra en la cuenta de Instagram de AstroJoke porque te va a empezar a dar clases desde ahí, desde su Instagram, para que comprendas cómo es el asunto, para que sepas lo que significa la formación a través del método Chunks que el propio AstroJoke ha desarrollado para que el aprender inglés sea la mejor aventura de tu vida. No andes por ahí hablando como mamaloduro. Porque si yes, please, no war. No, por favor. No. Llama a AstroJokes para que no andes machucando por ahí y maltratando el inglés. @AstroJoke en Instagram. La mejor manera de aprender inglés. Y recuerda una cosa, el doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Hay mucha gente que dice, mira, ya yo perdí peso, ya yo le gané la batalla al sobrepeso. Yo lo que quiero es corregir algunas cosas que me quedaron porque mi pérdida de peso fue masiva. Bueno, y también está la gente que quiere hacerse un refrescamiento. ¿Por qué no? No, mira, yo llegué ya a los 50 o llegué a los 40, yo me quiero hacer las tetas. Pues, bueno, ¿cuál es el problema? Vaya y hágasela, eso es tuyo. Y si la pagas tú, mucho más es tuya. Tú no tienes que estar cayendo en el chisme y lo demás. Ay, que si son las tetas, bueno, esas tetas son de ellos, estas son suyas. Oh, no, usted quiere mejorar la silueta. O no, mira, a mí me decían orejón cuando yo estaba en la escuela. Yo me quiero operar estas orejas. No será muy tarde. Nunca es tarde para amar. Qué maravilloso es poder amar sin tomar en cuenta las edades, dice la canción. El doctor Ricardo Pérez, las soluciones estéticas con la responsabilidad médica de una persona seria en el área. El doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Y a todas estas yo me pregunto, ¿qué llegará primero? ¿Algún familiar de narcolanchero llorando diciendo que su familiar sí llevaba cocaína, pero que era bueno deportista y además era cristiano, iba para la iglesia todos los días? Edmundo el Gurrumino llegará a Miraflores, llegará Mamaloduro a visitar a Chávez, llegará María Corina Oslo a recoger el premio Nobel, o llegarán los marines a las costas de Venezuela, o llegará Daniel Lara Farías de regreso a Escocia. Apuestas hay. La gente de Hablemos de Escocia en castellano me preguntó mi talla. Ya me preguntaron la talla. ¿Por qué? Bueno, cuidado que se viene la foto con el kilt. No quiero problema. Las vacaciones soñadas que tú te mereces. ¿Para qué trabajas tú? Estás aquí en Europa. ¿Para qué trabajas tú? Estás todo el año trabajando, ¿vale? Trabajas duro. Ahorras. Date esas vacaciones, date ese gusto, ¿vale? Ve para Escocia. Una maravillosa aventura. Y la gente dice, bueno, pero es que Escocia yo nunca la he tenido en mi...
Precisamente por eso, tú te vas a dar lija. Chacho, tú vas a llegar. Yo fui para Escocia. ¿Tú conoces Escocia? Yo fui a Escocia. Bebí whisky, me bebí en Escocia. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y eso sí, cuando vayas para Escocia, recuerda que tienes que tener una póliza de seguro de viaje. Porque el mejor momento para comprar una póliza fue ayer, ¿oíste? El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado lanchero, narcolanchero en el Caribe, extraviado en medio de la noche y que te aparezca el secretario de guerra y diga, go ahead. Pufa. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Y si se trata de garantizar que tu patrimonio en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no en un juicio eterno en una corte sucesoral, el Fideicomiso en Vida es la solución que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Ahora, si tú estás en los Estados Unidos y pretendes que tú vas a estar muy tranquilo en los Estados Unidos sin pagar impuestos, tú eres una sabandija. Tú eres una sabandija. Llama ya a la gente de Easy Tax to Go para que pongas en orden todo lo relacionado a tu declaración de impuestos. Y si te quieres formar para ser tú quien le haga los impuestos a los demás como preparador de impuestos, Easy Tax to Go te da el curso, te ayuda a certificarte y te ofrece su plataforma para que con el prestigio de su marca construyas tu propia clientela. Easy Tax to Go con su analista estrella Ángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. No hemos detenido la recaudación. El documental de Oscar Pérez será una realidad. Lo veremos en la gran pantalla. Ayúdanos a hacerlo realidad. Con esta recaudación que estamos haciendo para rematar la fase final del documental que cuenta en las propias palabras de Oscar Pérez lo que es, lo que fue, lo que seguirá siendo su lucha, porque esa lucha no ha terminado. Haz lo posible con tu aporte. Allí tienes el enlace. Te lo damos aquí también en los comentarios. ¿Cuándo se le echa todo a perder? ¿Cuándo le cayó mosca a la sopa? ¿Cuándo esto se fue? Cuando después de que el Washington Post saca el reportaje y los medios anti-Trump empiezan a replicarlo en los Estados Unidos, en medios de habla hispana y en Europa, aparece el papá de la campaña. ¿Y quién es el papá de la campaña? Colotordoc. Como ustedes notan, hemos resguardado las identidades de estos familiares, puesto que han venido recibiendo amenazas por sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad y que no se diluciden los hechos. Es decir, Jorge Rodríguez, una de las cabezas mediáticas del régimen, indica que él, que es uno de los hombres más poderosos de Venezuela y que el régimen chavista tiene que proteger la identidad de los familiares de los narcolancheros porque están bajo amenaza. Pero si están en Venezuela, ¿quién los amenaza? ¿Quién los amenaza? ¿Los amenazan los que los mandaron a llevar la cocaína para que devuelvan los reales o qué? Aquí hay otra fotografía de la reunión que acabamos de sostener con ellas y les informamos que para el día de mañana, lunes, convocaremos una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional a los efectos de proponer que se conforme una comisión de diputadas y diputados, una comisión especial para que investigue los graves hechos que condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del Mar Caribe. Incluso hemos estudiado algunas de las reflexiones y algunos de los análisis que se hacen desde los mismos Estados Unidos de América, expertos militares, expertos en derecho internacional, y señalan que si esta situación se hubiera dado en hechos de guerra, estaríamos hablando de crímenes de guerra. Es decir, si se hubiese dado en condiciones de guerra, estaría hablando de crímenes de guerra, pero no es así. ¿Pues que acaso si tu mamá tuviese ruedas sería bicicleta, pendejo? Si hubiera una guerra declarada y esa guerra declarada hubiera conducido a esos asesinatos, estaríamos hablando de crímenes de guerra y luego vamos a explicar brevemente a qué nos estamos refiriendo. Pero puesto que no hay ninguna guerra declarada entre países, eso que ocurrió o eso que ha venido ocurriendo no puede catalogarse de otra manera sino de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales, puesto que nadie en pleno siglo XXI puede conformarse y constituirse en juez y parte que al mismo tiempo ejecute la pena de muerte de una persona
sin que se haya atendido el debido proceso, sin que se haya atendido el sagrado derecho que tiene todo ser humano a la defensa y a que se diluciden los hechos que puedan o no ser tipificados como un delito. Es sencillamente que seres humanos, personas vivas, personas que tienen madres, tienen esposas, tienen hijos, fueron ejecutados extrajudicialmente. Y los días viernes y sábado en The Washington Post aparecieron sendos artículos que señalan hechos más graves aún si cabe. El primero de los artículos de The Washington Post se refiere al secretario de Guerra de Estados Unidos de América, dice: orden de Hesed sobre el primer ataque a un barco en el Caribe, mátenlos a todos. Entonces, aquí vemos cómo quien está haciendo uso de lo que dice el Washington Post es en efecto el régimen chavista. Lo que quiere decir que muy probablemente el régimen chavista, a través de distintos mecanismos, sirvió de fuente para ese reportaje del Washington Post. Según lo que refiere el artículo de The Washington Post, en el llamado primer ataque cinético letal, como ellos lo mencionan, del día 2 de septiembre, habrían quedado, según testigos presenciales, habrían quedado 2 personas sobrevivientes. Es decir, ¿y quiénes son los testigos? Porque si allí habían otros narcolancheros, deberían mostrárnoslo. Y es bastante difícil que así haya sido. Pero los testigos en todo caso fueron los militares que estaban actuando en la zona, ¿o no? ¿O hablaste con Bob Esponja y con Nemo? ¿Hablaste con quién? ¿Con el tiburón hablaste? 2 heridos. Y según dice el artículo de Washington Post, la orden dada fue: mátenlos a todos. Ellos le dan credibilidad al Washington Post cuando el Washington Post dice algo que a ellos les sirve. Del resto, el Washington Post no tiene credibilidad. Tú sabes, ¿no? Es decir, 2 personas sobrevivientes heridas en uno de los restos de los escombros de los botes fueron sumariamente asesinados. Luego abunda en un artículo, o completa el artículo del viernes, otro artículo del sábado de Washington Post, donde señala que comités del Congreso de los Estados Unidos, comité bipartidista, porque participan miembros republicanos y demócratas en estos comités, investigarán el asesinato de sobrevivientes de un choque náutico en los Estados Unidos. Bastante eufemista el término, choque náutico. Unas lanchas que van por el mar y de repente son acribilladas con la acción letal, brutal y excesiva de las armas del ejército de los Estados Unidos de América. Este tipo al cual ustedes ven hablando conmovido por unas ejecuciones extrajudiciales forma parte del mismo régimen que lanzó desde el piso 10 del edificio del SEBIN al concejal Fernando Albán. Eso fue una ejecución extrajudicial. Este tipo al cual ustedes ven casi llorando porque los gringos malucos ejecutaron a unos pobres lancheros que llevaban una inocente cocaína en unas inocentes narcolanchas, forma parte del mismo régimen que asesinó, ejecutó y le dio tiros de gracia a Oscar Pérez y a sus combatientes en la masacre del Junquito, de la cual pronto se cumplirá un nuevo aniversario. Este tipo al cual ustedes ven aquí dándose golpes de pecho por unas ejecuciones extrajudiciales de unos narcotraficantes forma parte del mismo régimen que asesinó a sangre fría a cientos de jóvenes venezolanos en las protestas del 2014, del 2015, del 2016, del 2017, del 2018, 19, 20 y para atrás y para adelante, y seguirán si los dejan allí. Estamos hablando de unos tipos que están acusados en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de unos tipos que han cometido las peores barbaridades con torturadores perfectas y absolutamente identificados en juicios internacionales. Estamos hablando de unos tipos que fueron capaces el 27 de noviembre del año 1992 de sacar los aviones de la República para bombardear blancos civiles, matando gente, venezolanos inocentes. Estamos hablando del mismo régimen. Esta lacra, te he dicho que está hablando aquí. Esa lacra que está hablando allí, para quienes no lo saben, su papá era secuestrador y asesino de policía. Y lo mataron al tipo
mientras intentaba escapar luego de haber intentado engañar a los policías que andaban buscando a Frank William Niehaus, el tipo al cual Jorge Rodríguez padre había ayudado a secuestrar como combatiente de la Liga Socialista para pedirle rescate al señor o a la compañía de la cual era representante en Venezuela, la Owens Illinois. Y entonces él está horrorizado por esto. Él está horrorizado por una ejecución extrajudicial. Los tipos del mismo régimen que asesinó al capitán Acosta Arévalo, que lo presentó moribundo frente a la jueza. Los mismos asesinos de Basil da Costa, de Juan Pablo Pernalete, de Neomar Lander. Los mismos asesinos de Roberto Redman. Los mismos asesinos de Evangelina Carrizo. Los mismos asesinos de Ronald Ojeda. Los mismos asesinos, chicos, que han sido capaces de matar a gente que hasta venía de su propia fila, como fue el caso del general Raúl Baduel. Horrorizados. Horrorizados. Porque, ay, Dios mío, los pobres narcolancheros apenas llevaban un periquito y por un periquito los mataron. Amigos, los medios de comunicación de los Estados Unidos están haciéndole el favor al narcorrégimen chavista de posicionarse a favor de su retórica. Y esto hay que verlo. Por esa razón es importante, muy importante, que los ciudadanos venezolanos o hispanos o ciudadanos de cualquier nacionalidad residenciados en los Estados Unidos le pongan el ojo a las líneas informativas que manifiestan cada uno de estos medios, y que cuando usted vea que estos medios de comunicación están ayudando a la retórica del régimen chavista, escríbanle al medio, escríbanle a su director. Cuando usted vea a un senador o a un representante de su condado ayudando a la retórica en contra de los ataques merecidos al narcorrégimen chavista, y usted vea que se posiciona a favor del régimen chavista o a favor de su retórica, reclámele por escrito y dígale: usted se está poniendo al servicio de un narcorrégimen, usted se está poniendo al servicio de una organización criminal. Eso es lo que nos toca, porque si no terminan ganando esta sabandija. Y yo quiero saber dónde se van a esconder los tipos del Washington Post, del New York Times y de todos estos medios que le han servido de estafetas al relato martirizante del chavismo, a este martirologio del chavismo según el cual, ay, los pobrecitos lancheros fueron asesinados, pero nadie dice los nombres. Fíjate que hasta Jorge Rodríguez lo quiere esconder, porque así son de sabandijas, no se van a salvar, narcolanchero que salga por ese mar Caribe cargado de cocaína, que vayan y lo manden con Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez está en